Sí. Ahorita le cambié. Es que antes, lo que puse en este comentario, es que No entiendo nada. No, es el eco de donde están mis compañeros. A ver. Lo dejé así porque es lo que se iba haciendo desde arriba. Hay mucho. Y ¿hay eco donde estamos nosotros? Ajá, Sí. o sea, se escucha ruido en donde están ustedes. Nos vamos a mover de lugar otra vez. No, o si quieren. ¿Por qué no que me lo haga una persona y ya? Sí. De todos Si modos, quieren, están hablo grabando, yo. ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces le decía. Si podría comentarnos un poco más de usted. ¿Qué quieren saber de mí? Específicamente. Pues ahorita, por ejemplo, o sea, revisamos sus investigaciones, pero ya vimos que también ya son del 2008, 2018, años pasados, y queríamos también saber si ahorita está realizando algún proyecto actualmente de este año. Sí, pues yo trabajo aquí en el Centro de Ciencias Genómicas y pues tengo varios proyectos. Estamos trabajando actualmente, no se ha publicado como tal, solo hicimos una solicitud de patente el año pasado y tenemos un artículo que es como una perspectiva y por ahí pueden leer un poco más de detalle de lo que estamos haciendo en la revista de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Es un artículo en español. Lo pueden encontrar en mi perfil de ResearchGate. Pero bueno, la línea de investigación que tenemos aquí en el laboratorio pues va un poco, lo que nos estamos enfocando ahorita es en la parte de modificar células, específicamente bacterias, para que poder tener una mejor reproducibilidad al momento de hacer bioprocesos. Entonces, pues las células, bueno, las bacterias dedican gran parte de sus recursos y energía a expresar funciones que no son necesarias en un ambiente controlado. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de manipular ese tipo de respuestas para que las bacterias no las usen y de esa manera como hacer unas cepas optimizadas para una condición específica en la que se van a utilizar, ¿sí? Okay. O sea, en un resumen muy breve eso es. Ok, perfecto. Leímos un artículo que usted publicó sobre la producción de lactato a partir de hidrolizados de bagazo de caña y residuos de maíz, utilizando cepas de coli modificadas por ingeniería metabólica. Uh-huh. Nos gustaría saber más sobre ese proyecto que hizo, por qué se enfocó en eso o por qué le interesó esa parte de investigación. ¿Por qué el enfoque al bagazo de caña y al residuo de maíz y no a otro cualquier producto? ¿Por qué a qué, perdón? ¿Por qué se enfocó en ese proyecto? ¿Por qué se enfocó hacia al utilizar hidrolizados de bagazo de caña y residuos de maíz y no utilizar otro producto para hacer el lactato? Ok, bueno, por algunas razones el bagazo de caña porque pues, es un residuo bastante abundante y digamos que está parcialmente disponible como materia prima. Lo mismo con el rastrojo de maíz, ¿no? Y bueno, uno tiene que hacer las cosas específicas hacia algún producto, ¿no? También hemos hecho cosas, por ejemplo, con bagazo de agave. Las cosas, o sea, más o menos el proceso
A grandes rasgos es muy similar, pero en los detalles, cada material tiene su, su composición distinta y sus métodos de tratamiento distintos, entonces hay que tomar eso en cuenta. Entonces, cuando uno va a publicar un estudio como estos, pues tiene que acotarlo al material que está empleando en ese momento. O sea, lo que quiero decir es que los residuos lignocelulósicos son, o sea, son de cierta manera similares, pero no totalmente, ¿no? No es lo mismo que utilices acerrín de madera Claro. a bagazo, ¿no? Tienen, o sea, el proceso es similar, pero no igual. Ok, Sí. ok. Ahora, también, bueno, suponemos que analizar metabólicamente permite, pues, modificar las rutas de interés que quieres de la cepa, pero ¿nos podría platicar como qué procedimientos se llevan a cabo para lograr, pues, esa evolución, monitorearlo y, pues, hacer específica ese cambio? No entiendo muy bien tu pregunta. Lo que O sea, pasa es por que un lado, ajá, ajá, dime. en el artículo, pues, decía que modificaron la cepa de JU15 Ujú, y la metabólicamente. Entonces, sí. suponemos que pues obviamente realizar un análisis metabólico pues te ayude a realizar esas modificaciones, pero queríamos Ujú. saber que pues qué procedimientos se hacen para modificarlo y monitorear esa mutación y pues hacerla específica para realizar pues lactato. Ok, Entonces, pues mira, hay muchas herramientas para hacer análisis metabólicos. Hay varias maneras de hacerlo. Y pues, lo que generalmente se hace es, pues no tenemos un gran conocimiento ya de la bioquímica de bacterias, específicamente de coli, y de muchas otras, ¿no? Entonces, eso uno lo puede abstraer de muchas formas. La manera ahora más, eh, em, pues no es tan sencilla, pero yo creo que tampoco es tan complicada, es utilizar algún modelo metabólico, donde tienes todas las reacciones representadas y ocurriendo al mismo tiempo, y a partir de ahí tú puedes simular qué pasa si quitas una vía, si quitas otra, si quitas un gen, etcétera. Porque pues la ingeniería de vías metabólicas, pues es como si uno tuviera un sistema interconectado de tuberías y estás abriendo y cerrando llaves, ¿no? O ujú, sea, es como una analogía a eso. Ahora, respecto a las mutaciones, pues uno sabe, eh, también hay mucha información en la literatura sobre qué gen codifica para una cierta enzima específica y si uno quiere cerrar esa válvula metabólica, pues lo que tienes que hacer es eliminar la expresión de un cierto gen, ¿no? Lo mismo, si quisieras más bien canalizar el flujo, en este caso es flujo de carbono por una vía metabólica, pero si podemos ver una analogía como a que una red de tuberías interconectadas, pero quieres llevar el flujo de material de un lugar a otro, pues tendrías que ampliar el tamaño de la tubería o sobreexpresar enzimas, ¿no? Entonces, para eso utilizas otro tipo de herramientas genéticas donde puedes hacer, forzar, en este caso E. coli, para que aumente o reduzca este, el flujo metabólico, ¿no? Entonces, en una analogía, pues, de tuberías que llevan material o que por las que fluye un fluido, pues puedes abrir o cerrar la tubería, modificar los flujos controlando válvulas. En ingeniería metabólica eso se hace controlando la expresión de los genes, ¿no? Y de las enzimas. Y bueno, y no es, o sea, no es tan fácil como suena porque luego las enzimas tienen diferentes actividades catalíticas, hay que ver los sustratos, los productos, etcétera, ¿no? claro. Entonces, este, digamos que a grandes rasgos es como lo que te puedo decir, de una manera sencilla, ¿no? Ok. Ok. Ahora, pues, supongo que a través del desarrollo del proyecto tuvieron pues retos teóricos y también
retos técnicos. ¿Nos podría decir a qué se enfrentaron en el proceso? ¿O cuál fue algo que fue difícil de desarrollar? Pues sí, mira, hay muchos obstáculos a los que uno se enfrenta. Y yo creo que trabajando con E. coli, la parte de hacer la biología molecular y hacer las modificaciones siempre es complicado para cualquier organismo, pero en el caso de E. coli no lo es tanto, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo, que yo creo que las herramientas ahí están. A veces en el laboratorio las cosas no salen como uno espera, pero al final es un poco de tener paciencia y seguir intentando. Y la otra es, bueno, nosotros, si lees el artículo con cuidado, una vez que hicimos las modificaciones y queríamos usar E. coli para que consumiera gilosa, que es la pentosa más abundante en los hidrolizados de material vegetal, la cepa era muy lenta. Tardaba muchísimo en crecer, tardaba muchísimo en consumirla, entonces todo el proceso se hacía muy largo y muy lento. Entonces, una de las maneras que hicimos la cepa producía únicamente ácido láctico porque ya le habíamos quitado, digamos que ya le habíamos cerrado todas las válvulas metabólicas para dejarle esa única. Y empezamos a analizar su metabolismo, que al utilizar gilosa como fuente de carbono, pues el rendimiento energético era muy bajo y por eso estaba creciendo tan lento. Entonces ahí nos pusimos bueno, no sé, tienes que ver un artículo del 2012 donde hicimos la ingeniería de esa cepa. Ahí nos pusimos a ver cuáles eran los posibles cuellos de botella metabólicos y encontramos que el energético era el principal. Entonces modificamos un poco el transporte de gilosa hacia dentro de la célula porque usaba un sistema de transporte dependiente de ATP. Sí, lo vi. Y después de eso lo que hicimos fue hacer un proceso de evolución adaptativa, ¿sí? En ese proceso lo que haces es una serie de cultivos cereales donde pones a esta cepa a crecer por varias generaciones, entonces la cepa va acumulando mutaciones que la van haciendo que se adapte a ese ambiente, ¿no? Entonces, después de un proceso de evolución yo recuerdo que fue más o menos como de 2 meses, no me acuerdo el número de generaciones, después de eso obtuvimos la cepa JU15, que es la que sufrió este proceso de evolución, y encontramos que era mucho más rápida consumiendo gilosa, crecía más rápido, tenía buen rendimiento de ácido láctico, en general la cepa tenía unas características fenotípicas muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya digamos que resolvimos un problema. Pero después viene la parte científica. Queríamos saber qué le había pasado a esa cepa, ¿sí? ¿Cuáles eran las mutaciones que le habían dado ese nuevo fenotipo interesante? Entonces, en 2012, secuenciar un genoma no era tan fácil como ahorita. Y entonces utilizamos un tipo de secuenciación que ya de hecho ya está obsoleta, ya no se usa. Bueno, no se usa para bacterias, para humanos es más o menos el tipo de secuenciación que se usa, que es con chips. Tienes un chip donde tienes impreso todo el genoma y luego avientas a hibridar el genoma que quieres usar. Es un tipo de resecuenciación, ¿no? Y así son los chips de genotipificación de humanos también. Entonces, a partir de eso, bueno, hicimos ese análisis, había una compañía que lo hacía, lo hicimos, y encontramos cuáles eran las mutaciones que tenía esta cepa, ¿no? A partir de esas mutaciones, entonces nosotros empezamos a introducirlas otra vez en la bacteria y tratamos de encontrar, cuáles eran las mutaciones causales, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con mutaciones causales? Puedes tener muchas mutaciones y algunas de ellas no hacen nada al fenotipo que te interesa. Entonces, lo que nos interesa es saber específicamente qué mutación hace algo interesante para nuestro fenotipo. En este caso, crecimiento rápido en gilosa, consumo, producción de ácido láctico. Entonces encontramos que la principal mutación causal era un transportador
que tuvo una mutación, un transportador de otro azúcar tuvo una mutación y lo que hizo es que ahora internaliza gilosa y eso le da una gran ventaja fenotípica a esta cepa, ¿no? Entonces luego usamos esta cepa para otras cosas y en general se ha portado muy bien, tan así que las siguen ingeniereando en el grupo del doctor Alfredo Martínez para hacer otras cosas, ¿no? Ok. Ujú. También, bueno, nos gustaría saber el alcance del proyecto. Por ejemplo, si se escalara a una manera industrial, que se podrían mejorar los rendimientos o sea, se podría mejorar algo ahí si se escalara, se podría alcanzar a un objetivo mayor. Bueno, de hecho eso no lo publicamos porque son cosas que hicimos en colaboración con la industria, pero Ok. también por ahí en 2010, 11, 12, tuvimos contacto con algunas industrias y hicimos algunas pruebas en la planta piloto del Instituto de Biotecnología, donde probamos como sustrato. Esta empresa estaba interesada en utilizar maíz como fuente de carbono. Entonces hicimos un hidrolizado de una sacarificación de maíz molido y a partir de eso hicimos unas fermentaciones y produjimos una buena cantidad de ácido láctico hasta más o menos llegamos aproximadamente a 100 gramos por litro en una escala de producción de 10 litros, ¿no? Purificamos y hicimos todo el bioproceso. Y bueno, yo creo que lo que tú me preguntas, pues tiene como dos vertientes. Uno es la factibilidad técnica. Y lo que hemos nosotros demostrado es que esto es factible técnicamente de hacer a escalas mayores, ¿no? Escalas grandes y con unos títulos de producción industrialmente atractivos, ¿no? O Ujú. sea, porque 100 gramos por litro es algo de lo más que se llega a obtener en algún bioproceso fermentativo, ¿no? Em, y hay unos que llegan un poco más, pero más estamos ya en rangos muy altos de producción. Y la otra parte es la factibilidad económica. Y entonces ahí es algo que se sale un poco de nuestras manos. Para poder determinar la factibilidad económica, pues hay que hacer un análisis específicamente cuál va a ser tu fuente de carbono, este, cuánto te va a costar el capital de la planta, la energía, y luego qué producto vas a hacer y a cuánto lo vas a vender, ¿no? Entonces ahí ya puedes hacer la determinación, de si esto es rentable o no rentable en una producción industrial. Esa respuesta yo no la sé porque eh, bueno, la podríamos investigar si me das específicamente los parámetros del bioproceso que quieres usar, ¿no? Pero así de antemano, pues nadie la puede saber si no sabemos bien que, cómo cómo se va a hacer, ¿no? Ok. Sí, no, pues no. Y bueno, no sé si tenga tiempo para otra pregunta o ya mejor. Sí, sí, tengo como otros 4 minutos. Ok. Eh, bueno, por ejemplo, para el caso de la cepa modificada, la, pues como ya nos comentó también, presenta una ventaja, ¿no? Porque pues puede usar varios azúcares eh, simultáneamente. Pero, por ejemplo, debido a la falta de inhibición por ciertos genes, eh, esta capacidad se podría retomar para otras aplicaciones que requieran la transformación de mayor sustrato o sustratos posibles. O sea, por ejemplo, en ese enfoque, ¿qué implicaciones podría tener a largo plazo? Ok, con respecto al uso de fuentes de carbono, sí, como te decía, están, este, utilizando la cepa JU15, digamos, como plataforma o como chasis para meterle otras vías y producir otros productos, ¿no? ¿Por qué? Por la habilidad buena que tiene de utilizar, sobre todo la gilosa. Ujú. Este, en cuanto al uso simultáneo de fuentes de carbono, tienes que leer bien el artículo, porque para que utilice simultáneamente las fuentes de carbono necesita
hacer otras modificaciones Ujú. que a veces reducen un poquito la velocidad de consumo de glucosa y así. También estaban trabajando un poco en eso, en el grupo del doctor Alfredo Martínez, que es donde yo hice este trabajo e hice mi doctorado con eso. Em, ¿Qué más me decías? ¿Que las perspectivas a futuro? No, esa creo que ya me la contestó. Pero, por ejemplo, en este caso, de esas Ujú. modificaciones, ¿afecta el tiempo de vida de la cepa? ¿A qué te refieres con tiempo de vida de la cepa? O sea, em, por ejemplo, o sea, pues sí, o sea, al estar funcionando, siendo productiva, o sea, que tenga como un fin de interés para ti. Ok. No sé si te refieres a su estabilidad genética. O sea, depende del tipo de bioproceso, necesitas tener un cierto número de generaciones que tu cepa esté activa. Ujú. Em, Nosotros, eso no lo hemos investigado así con gran detalle, pero lo que hemos visto es que en general, em, al menos en la producción de ácido láctico, el fenotipo es muy, muy, muy estable. Y hay una razón fundamental para esto. Es la única vía que les queda para regenerar el poder reductor. Entonces, si no hacen ácido láctico, básicamente no pueden crecer en condiciones de falta de oxígeno. Y por eso es muy estable. Ahora, si tú le metes otra vía eh, que no es ácido láctico, em, no sé la respuesta. Lo que creemos, por lo que hemos observado, es que no hay ninguna razón para decir que esta cepa sea inestable comparada Ah, con cualquier otra cepa de coli, ¿no? O sea, cualquier cepa de E. coli, de bacteria, de levadura, etcétera, tiene una estabilidad genómica inherente, a su tasa de mutación. Entonces, que sea más o menos, no tenemos evidencia para decirlo. Parece ser ah, igual, pero no te lo sí, puedo decir con certeza, ¿no? No hemos hecho ese estudio a detalle. ok. Ujú. Y bueno, creo que ya ahora sí se acabó el tiempo. Solo pues queda agradecerle pues, por darnos esta entrevista y también pedirles una disculpa por el retraso. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. ¿De qué? Que estén bien y, Gracias. si tienen cualquier otra duda, pues igual podemos programar algo más para otro día con preguntas más específicas. ¿Sale? Sí, cuídate. Muy bien. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, ya. Ah, ah.